Siguiendo con los estados celestes, que en realidad podría llamarse también las dignidades planetarias, pero si bien es cierto podemos diferenciar entre las dignidades esenciales y las dignidades accidentales. Claro, pero las dignidades esenciales son justamente la relación entre el planeta y el signo, como estamos conversando en audios anteriores. Y las dignidades accidentales pues son aquellas que tienen que ver con la esfera mundana, o sea, con las casas, tal vez con los aspectos, pero yo considero, como dice Morin de Villefranche, que hay unas particulares intrínsecas, que son lo esencial, y extrínsecas, que son lo accidental o lo circunstancial. Entonces, cuando hay una dignidad esencial, o como dice Morin, una dignidad intrínseca, y está bien, esencialmente está bien, pero circunstancialmente, extrínsecamente, tiende a haber alguna perturbación o tal vez alguna metamorfosis en la cualidad, positiva o negativa. Y eso se refiere a la esfera mundana, es decir, a las casas. Pero, ¿qué sucede? El- la tradición, entre comillas, nos menciona que las dignidades esenciales a la cual en este momento me estoy refiriendo, no a las accidentales, se menciona que tiene varios parámetros. Dicen que es la domicilio, exaltación, triplicidad, término, decanato, la dodecatomoria, la recepción mutua, etc. Pero todos estos lineamientos no obedecen al principio de esa semejanza u oposición entre el planeta y el signo. O sea, no encajan en la simbiosis de planeta-signo. Morin dice que el planeta y signo están indisolublemente ligados. Pero cuando se habla, por ejemplo, de triplicidad, podría entenderse como la semejanza o la oposición por estar pues en la triplicidad del planeta en un signo que corresponde justamente a la triplicidad que estábamos mencionando. Pero ya cuando se habla de la dodecotemoria, que son las divisiones de los signos en 12 partes, bueno, ahí ya no está sustentado en esta semejanza y oposición, sino en otro tipo de enfoque, que es la división del zodiaco en 12 partes. Entonces, si un planeta está en una dodecotemaria, ya tiene una fuerza, una debilidad. Me parece que esto es una situación que hay que ajustarlo y hay que pensarlo bien porque no tiene esa similitud, podría decirse, o esa oposición, que es la base misma de la parte biológica. Porque una tendencia con un instinto o se oponen o se afirman. Y esto no está encajando pues en la dodecotemoria. Y también referirse al término, la faz, etcétera, son enfoques que no están ajustados en esos dos principios, sino son otras, eh, digamos, ópticas que se quiere, pues, de alguna manera acuñar para poder hacer esta relación planeta-signo, la cual está lejos de poder tener una consistencia biológica y cósmica y encima darle pues valores, tomando en cuenta estas referencias que he mencionado, de 5, de 4, término de 3, o regente del decanato o faz 1, o también el regente masculino de la hora masculina, de la hora femenina, es decir, me parece que todo esto simplemente es una forma de ajustar algo que no se conoce bien para darle una valoración y establecer pues ciertos números cuantitativos, no tanto cualitativos. Entonces en los estados celestes, como ustedes van a ir observando, ya el cuadro está completamente encajado, donde ningún planeta
puede estar sin ningún estado celeste, ni neutro, sino o es positivo o es negativo, o está opuesto o está en semejanza, pero en alguna graduación específica. Todos los planetas del sistema solar que tomen en cuenta la astrología, todos tienen un estado celeste de una u otra manera, en el rango positivo o negativo. Incluso el peregrinaje también está considerado. Pero acá seguimos los principios de la semejanza y de la oposición. Por ejemplo, si solo tomamos en cuenta la valoración, bueno, el zodiaco tiene 12 signos, por lo tanto, cada planeta tiene 12 posiciones. 12 posiciones, 6 son basados en la semejanza y los 6 en la oposición. Por lo tanto, la valoración está del 1 al 6. Valores relativos del 1 al 6 porque son 12 las posiciones de cada planeta. Ahora, si tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos del domicilio, eso de la tradición está muy claro y eso se queda ya afirmado también. Marte se domicilia en el Cordero, Venus en el Toro, Venus terrestre, Mercurio en los Gemelos, Mercurio brotando de la parte aérea, la Luna en el Cangrejo, el Sol en el León, Mercurio en la Virgen, el lado terrestre, Venus en la Balanza, el lado celeste, Plutón en el Escorpión, Júpiter en el Centauro, Saturno en el Macho Cabrío, Urano en el Aguador y Neptuno en los Peces. De ahí partimos de que es el grado máximo de semejanza, puesto que esos planetas brotan de esos signos, así como esas tendencias brotan de esos instintos. Cuando esté en esta posición son exactamente lo mismo, es la parte estática y la otra es la parte dinámica de la estática. Eso se llama domicilio y en eso estamos de acuerdo con todo lo que dice la tradición. Y su valoración es de +6. Es el número +6, relativamente hablando. Y por ende, el lado opuesto, extremo, sería pues -6, o sea, el destierro, donde hay la oposición máxima, así como hay la semejanza máxima. Entonces Venus va a estar en destierro en el Cordero, pero ese es el Venus que brota de la balanza. Plutón va a estar en destierro en el Toro y así sucesivamente. Tenemos a Júpiter, se destierra en los Gemelos, Saturno en el Cangrejo, Urano en el León, Neptuno en la Virgen, Marte en la Balanza, Venus en el Escorpión, el Venus terrestre por supuesto, Mercurio en el Centauro, la Luna en Macho Cabrío, el Sol en el Aguador y Mercurio en los Peces. De ahí vamos a partir de los extremos, por semejanza y por oposición. Y como ustedes pueden observar en ese cuadro que estoy presentando, tenemos acá la exaltación. La exaltación es un grado menor de semejanza que el domicilio, por eso es exaltado. Es un grado +5, en donde los planetas tienen una semejanza con el signo. ¿Y cuál es la semejanza, por ejemplo, del Sol? Si está en domicilio en el León, la semejanza está justamente en los otros signos de fuego. Entonces, en el Cordero y en el Centauro vendrían a ser los lugares pues, de exaltación del Sol. El Sol estaría exaltado en el Cordero. Pero luego se desplaza y llega al Centauro, y en el Centauro estaría otra condición de semejanza menor, que vendría a ser la trigonocracia, como menciona un tercer estado, Morin de Villefranche en sus leyes. Entonces el Sol estaría en trigonocracia en el Centauro. Y esa sería una valoración de +4. Entonces hay una relación de +6, +5 y +4. Luego ya abarcó el Sol ahí 3 signos, el Cordero, el Centauro y el León. Entonces faltarían 3 signos más para completar los
6 primeros positivos. Entonces el Sol, cuando atraviesa el signo del Toro, estaría en peregrino, más 3. Son grados de peregrinaje. En el Sol, en el Toro, en Macho Cabrío, son grados de peregrinaje. Y la Virgen, ahí estaría el Sol, en esos signos estaría peregrino, es decir, tiene una semejanza, pero una ligera semejanza, de nivel cuantitativo más 3, más 2 y más 1. Porque el Sol es caliente seco, el seco que hemos dicho al comienzo, pues afina con la sequedad del Toro, la sequedad del Sol afina con la sequedad de Macho Cabrío y la sequedad del Sol también afina con la Virgen, pero son afinidades ligeras, por eso se llama peregrinos, son estados, digamos, de semejanza muy bajos, 3, 2, 1. Y todos los opuestos a estos 6 estados pues vienen a ser los estados negativos, que tenemos el estado extremo, que vendría a ser el destierro, la caída del Sol, que estaría en la balanza, el opuesto de donde está exaltado, y así. Acá, como ustedes observan en el cuadro, tenemos al Sol que tiene trigonocracia negativa en los gemelos, puesto que tiene trigonocracia positiva en el Centauro. Y los 3 grados de peregrinaje, el grado más 3 que estaría en el Toro, pues entonces en el Escorpión estaría menos 3. En Macho Cabrío, que estaría menos 2, más 2, entonces estaría en el Cangrejo de menos 2, porque es su opuesto. Y finalmente tenemos al Sol en la Virgen, que está peregrino positivo, más 1, estaría pues en los Peces en menos 1. Son valores de oposición suaves y ligeros, esos 3 grados de peregrinaje. Y así todos los planetas tienen su ubicación. Si encontramos aquí que se está repitiendo Mercurio y Venus, lógicamente es porque tiene dos naturalezas, que una terrestre y otra aérea. Entonces, en este caso, Mercurio tendría solamente 6 lugares para competir, porque tiene pues doble naturaleza, igual Venus. Por eso que en el cuadro ustedes ven repetido y hay que ver cuál de ellos pues, son los que tenemos que acogernos para su evaluación. Normalmente aquí vemos de que es Mercurio, porque hay que partir del lado humano. Este cuadro que ustedes observan son los instintos y las tendencias graficados bajo la forma del lenguaje astrológico. Es el cosmos que se asemeja, se encaja con el hombre. Entonces, el instinto, por ejemplo, de la Virgen es un instinto selectivo. Y el instinto de los gemelos es el instinto propio, el instinto lúdico, juguetón. De tal manera de que Mercurio, de la Virgen, del instinto selectivo, pues solo tiene 6 estados. 3 positivos y sus opuestos 3 negativos. Porque el Mercurio de los gemelos también tendría 3 negativos y 3 positivos, porque los dos tienen pues 2 signos, al igual que Venus, ¿no? Pero bien, hay que analizar, analicen ustedes pues el cuadro y van a darse cuenta de que de esta manera está respaldado. Si nosotros emplazamos todo esto con, por ejemplo, con los principios básicos de la relación cardinal fijo común, como observan en el cuadro, porque si el planeta brota del signo, Marte es cardinal, el león es fijo porque brota del signo de león fijo, inmutable vendría a ser Júpiter. Y entonces ustedes ven que hay una alternancia de cardinal fijo común. En este cuadrito se reemplazamos los planetas por los ritmos zodiacales expresados en planetas. Entonces ven cómo se da una especie de alternancia cardinal fijo común y sus opuestos, ¿no? Si ustedes, esto es basado lógicamente en el seco y en el húmedo. Si ustedes ven el siguiente cuadro también y reemplazamos todo por los elementos que corresponden para cada triplicidad, vamos a ver de que también se da aquí, por ejemplo en el cordero, ustedes observan que se da los 3 iniciales de fuego, luego viene tierra, porque los dos son secos. Y luego vienen los opuestos, siguiendo la misma línea, tienen ahí agua
y aire, porque estos son húmedos y son los que se oponen a la sequedad del cordero. Y así cada uno de los signos pues tiene una alternancia en cuanto a las cualidades primigenias, en este caso a las triplicidades. Y finalmente, si esto lo llevamos y lo traducimos en polaridad, por eso yo llamo tabla periódica de los elementos en polaridades, vamos a ver que acá tenemos la polaridad positiva, negativa y neutro, positiva, negativa y neutro, y se va alternando en algoritmos exactos que van a dar base y sustento a esta tabla que al menos yo estoy usándolo por mucho tiempo en mi práctica astrológica y esto me da muy buenos resultados. Solamente este es un aporte que a mi entender considero de que el problema de los estados cósmicos está resuelto y el problema de la valorización cuantitativa y cualitativa también, porque con esto podemos utilizar en muchos aspectos, por ejemplo en la cromoterapia, en base al color, como ustedes observan ahí, podemos traducirlo en base a la música y hacer todas las relaciones que hemos mencionado al comienzo, necesita siempre una valoración relativa, como la tabla periódica de los elementos químicos. De esta manera, ningún planeta deja de tener un estado celeste y una valoración tanto cualitativa como cuantitativa para poder trabajar y evaluar en una carta astrológica. Vamos a poner un ejemplo así un poco superficial, sin un análisis profundo, sobre en el mapa de Salvador Dalí. Como ustedes observan en su mapa, tenemos la distribución planetaria y tendríamos que, para hacer su interpretación, tenemos que analizar primero el estado celeste, porque eso lo dice Morín, el estado celeste y luego el estado terrestre. Entonces, ¿cómo averiguamos el estado celeste? Por ejemplo, si tenemos el regente del ascendente, que es la luna, y está en el cordero, no podemos interpretar a la luna lejos de su signo en la cual está habitado. Entonces, la luna y el cordero tienen pues una simbiosis y hay que ver en qué estado se encuentra, en estado de oposición o semejanza. La luna es húmeda y el cordero es seco. Desde ahí partimos que hay una contradicción, por lo tanto está en un mal estado terrestre, mal estado celeste. Ese mal estado celeste no está pues encasillado en lo que es destierro, caída y trigonocasia negativa, sino está en la oposición que corresponde a peregrino de -3. Entonces ya estamos observando que esa luna no está en muy buenas condiciones. Seguimos analizando, por ejemplo, al planeta que le hace un aspecto, en este caso sería Urano, una cuadratura, tenemos que analizar cuál es el estado real de Urano, cuál es el estado celeste de Urano. Y vemos que hay una contradicción entre Urano, que es húmedo, y el Centauro, que es seco. Por lo tanto, esta contradicción está en el nivel de la trigonocracia negativa, es decir, de -4. Entonces ya tenemos, por ejemplo, de Urano sabemos la cantidad y la calidad. Y de la Luna sabemos la cantidad y la calidad. Entre la Luna y Urano, quien tiene mayor negatividad, por decirlo de esa forma, es Urano, porque tiene un -4 y el otro simplemente tiene un -3. O sea, hay una diferencia en cuanto a la desarmonía. Y el aspecto que es cuadratura, entonces ya vemos de que en este caso, pues esa relación pues, no es muy favorable. Ese es el estado celeste. El estado terrestre, porque Morín de Villefranche nos dice, el estado cósmico es igual al estado celeste más el estado terrestre. Entonces, si el estado celeste esencialmente es negativo, circunstancialmente o extrínsecamente por las casas puede variar, puede transformarse, puede amortiguar. Pero partimos de una valoración que esencialmente sabemos que tiene una fortaleza o una debilidad. Entonces acá nos está ligando la casa décima con la casa sexta. Pero no solamente esos dos hacen de que la ligadura sea en la casa décima y la casa sexta, sino que también el primer dispositor de la luna, que viene a ser Marte, ese Marte está en el Toro
está en buen estado celeste, puesto que es seco y el toro es seco, hay cierta similitud. Entonces hay un estado, su dispositor, su primer dispositor está bien, está ligándome con la casa onceava. Pero Marte regenta la casa 10, por lo tanto, vuelve hacia ligarme con la casa décima, pero el dispositor está bien. El segundo dispositor que también lo contempla Morin de Villefranche es Venus en el Toro, que sí está en domicilio y que tiene una valoración de +6. Por lo tanto, el segundo dispositor está en una muy buena posición en la casa décima y me está ligando por regencia la casa onceava y también la casa cuarta por regencia. De igual manera, tomamos en cuenta Urano, sus expresiones extrínsecas o circunstanciales, es la casa sexta, pero también por regencia la casa octava. Y como Urano dispone a un Saturno que está en mal estado celeste, un peregrino negativo de -1, ustedes dirán, bueno, Saturno es el domicilio del aguador. No puede ser domicilio. Está bien que antes no se conocía Urano y se utilizaba Saturno por ciertas características, pero no encaja, porque Saturno es frío seco y el aguador es caliente húmedo. Hay una oposición, no hay nada de semejanza. Hay una oposición entre los dos. Claro que la oposición, la discrepancia, la inarmonía es pues de -1. Entonces Urano está ligándome con la casa octava por regencia y también como dispone a Saturno, está ligándome con la séptima por disponer a uno que es dueño y regente de la séptima casa. Si nosotros continuamos haciendo estas relaciones, vamos a ver una pluralidad de conexiones entre los sectores sensitivos y los planetas, de tal manera que tenemos una riqueza para poder hacer una interpretación minuciosa y no necesitamos de otros elementos como Lilith, como las ruedas, como por ejemplo los asteroides, etc. No necesitamos suficiente con las leyes que nos ha dado Morin de Villefranche para poder entender todas estas ligaduras. Y si tomamos en cuenta al dispositor de Urano, que viene a ser Júpiter y que está en el Cordero, y que se encuentra en un estado de semejanza seco-seco, de trigonometría positiva, es decir, un valor de una valorización de +4, que vendría a ser el que dispone a Urano. Y podemos seguir haciendo una cadena de dispositores, de tal manera que las relaciones pues se hace amplia y compleja. No vamos a interpretar el mapa de Salvador Dalí, solamente es para poderles hacer ver de que se necesita la valoración de los planetas para saber cuáles son más importantes que otros. Júpiter, por ejemplo, es importante porque a nivel de las dignidades, porque tiene un +4, Venus +6 tiene más importancia, el Sol que se encuentra en el Toro tiene un +3, entonces entre el Sol y Júpiter, pues el Júpiter tiene un punto más. También quiero aclarar de que el Sol como la Luna no son ni más ni menos que los demás planetas, porque no son la visión astronómica, es la visión astrológica. Todos los signos, todos los planetas están en el mismo plano, así como todos los instintos y todas las tendencias están en un mismo plano. Uno no es más que el otro, depende de. Entonces el Sol no tiene por qué tener un mayor puntaje que los demás planetas, porque si es el instinto de poder porque brota del León, pues no es más que el instinto de selección de Mercurio que brota de la Virgen. Y todos los signos pues tienen sus instintos y por ende sus tendencias. Bien, con esto he querido pues expresar, he querido compartir los estados celestes. Tal vez más adelante seguimos ahondando en aplicaciones e interpretaciones, porque eso también se interpreta cuando uno hace la revolución solar, las direcciones, las revoluciones lunares, etcétera, etcétera, las direcciones primarias. Tenemos que también valorizar cómo se encuentran los planetas. Por ejemplo, si un planeta en tu carta natal está en un destierro, -6, y aparece en tu revolución solar en una situación de domicilio,
más 6, entonces uno ya comienza a hacer a cotejar un poco y enlazar que esencialmente en tu mapa natal estaba pues en una condición de debilidad, sin embargo se fortalece, ¿no? O si uno está en más 3 y resulta que la revolución solar está en más 5, entonces esto va reforzando, de tal manera de que la valorización de la cantidad y de la calidad es sumamente importante para tener una interpretación coherente y minuciosa de lo que queremos nosotros dar a entender al hacer el desciframiento del destino en base a los código cosmogenético, porque en una carta astral no solamente es el cielo, sino es el hombre también, está implícito ahí, por eso es cosmogenético, es su genoma, y tenemos que traducirlo bajo los principios humanos y astrológicos, o sea, bajo los